Buenas, ¿cómo les va? Buenas noches a todos. Hoy ahí van sumándose poco a poco. Vamos a hablar hoy de patología maligna de ovario y vamos a después a desarrollar un tema de útero. Vamos a ver la patología benigna y luego vamos también a dar un paseíto corto por las malformaciones uterinas. La idea es que tengamos entonces en el plan estas tres cosas para desarrollar el temario. Parece que hay buen sonido, ¿verdad? Creo que no se echa a perder. Bueno, vamos a comenzar. En esto de la patología ovárica maligna, que es de la que vamos a hablar, hay que tener claro unos conceptos y estos conceptos son aplicables a prácticamente a la gran mayoría de patología maligna que pueda haber. En cuanto a la imagen, eh, algunos de estos están hablando de la severidad o el estado avanzado de la lesión, pero de todas maneras es importante que tengamos presente estos puntos. En ovario es muy claro que las lesiones de gran tamaño ya tenemos por qué sospechar que puedan corresponder con lesiones malignas. Entonces se ha desarrollado el tema de que tenemos que tener lesiones de 5 centímetros o más. Esas lesiones nosotros tenemos la obligación de pensar que haya una patología maligna. Entonces, tamaño clave en la patología maligna de ovario. Acá tenemos lo de las proyecciones papilares. Los tumores ováricos tienen también generalmente componente líquido o componente sólido o un componente mixto. Entonces, así como la patología benigna puede tener solo un componente líquido, los llamados cistoadenomas, estos pueden, las lesiones malignas tienen un componente líquido y tienen también eh, eh, un componente sólido, entonces tenemos una lesión a la que denominamos como compleja, en razón de que tienen estos dos componentes. El tercer aspecto de las lesiones malignas es que ellas generalmente en ovario y en las lesiones que vemos quísticas, tenemos que analizar los septos. Entonces, acá los septos de las lesiones benignas son delgados, finos y a veces imperceptibles. Los septos de las lesiones malignas son gruesos. Además, por eso es que está la imagen de patología. En estos septos o en cualquier parte de la superficie de la lesión hay lo que son las proyecciones papilares o los nódulos murales que tienen las lesiones malignas prácticamente de manera exclusiva. Entonces ese es el segundo tema, lesiones con nódulos en las paredes, nódulos que pueden ser de diferentes tamaños, generalmente son de morfología grosera, pueden corresponder con nódulos o nos harían pensar que estamos ante una entidad maligna.
Acá mostramos arriba una captación. Esta es una saturación, una T1 con saturación de grasa. Acuérdense que se utiliza mucho en ginecología, en la pelvis, el saturar la grasa, que no es más que hacer que todo lo que estamos escaneando, si tiene un componente graso, en vez de tener el característico aspecto hiperintenso que tiene la grasa generalmente, esta sea hipointensa. Entonces acá, en esta secuencia, es de T1 con aplicación de gadolinio y con saturación grasa, FAT-SAT. Aquí ven que los tabiques que les mencionaba y la periferia de la lesión tienen captación del material contrastado. Entonces ese es otro que vamos guardando en la memoria para ir pensando el tipo de lesión en el contra el que estamos viéndonos o que estamos estudiando. Entonces estos son los componentes que vienen acá que les decía que son aplicables a un sinnúmero de lesiones tumorales. Es el componente de compromiso ganglionar. Esto es aorta y aquí tenemos un conglomerado ganglionar, un ganglio de gran tamaño, y como les digo, puede ser una suma de ganglios. Entonces, el ganglio aumentado de tamaño es un ganglio patológico por definición prácticamente. En lo que sigue de siguiente toma, esta nos señala una imagen que luego, como aquí no se nota tanto, pero yo les voy a mostrar otro ejemplo, es una densidad acá de tejido blando adyacente a la representación de intestino, esta zona grisácea que estoy señalando, y es un implante peritoneal. Las lesiones ováricas malignas hacen mucho implantación peritoneal. Entonces logramos ver en la superficie del peritoneo y de distribución aleatoria, pueden estar en cualquier parte, hay imágenes de densidad de tejidos blandos con variabilidad en su morfología y tamaño. Este paciente tiene un implante peritoneal aquí y si miramos un poco acá hay un poquito de líquido y esto es ascitis también que tiene el paciente. Esto es para que caigamos en la siguiente característica que nos puede hablar de malignidad, que es la ascitis. De hecho, esa también aquí no se nota mucho, pero está en esta esquinita por el borde subhepático, lateral al hígado, una imagen de densidad de color grisáceo similar al líquido y que se encuentra en esta corredera parietocólica. Acá hay una gran lesión, tiene un componente quístico y sólido y obviamente por su tamaño, su morfología irregular de la vejiga, estamos pensando en una lesión de naturaleza maligna y que ya tiene un componente de ascitis asociada. En general, estos son de los criterios que nos ayudan a pensar en que tenemos que seguir avanzando en la valoración del paciente cuando se presenta con alguna de estas características. Las neoplasias malignas de ovario es el quinto cáncer en ocurrencia en la mujer. Es la más frecuente, como número 5, la mayor o la primera es el cáncer de mama. Luego tiene espacio el cáncer colorectal, el cáncer de estómago y el de tórax en razón de el pulmón, ¿verdad? Por el consumo de cigarrillos frecuentemente con el gran auge que ha habido de esto. Entonces, las neoplasias ováricas son de una alta mortalidad. La supervivencia se ubica en menos del 45% de los pacientes a 5 años. Hay factores de riesgo genéticos, genéticamente determinados, y con los genes BCRCA1 y 2, las personas que tienen esto en su estudio de genoma pueden tener riesgos aumentados hasta el 22, hasta el 20% de desarrollar neoplasia ovárica si son portadores de esto. Se dice
En el caso de ovario, las gestaciones y los anticonceptivos orales podrían tener algún beneficio protector. En los pacientes, en las pacientes con sospecha y para valoración de probable carcinoma ovárico, se les realiza el CA-125, el antígeno. Se encuentra elevado en los pacientes que podrían desarrollar cáncer ovárico. Entonces, venimos acá a ver una imagen de ultrasonido. Es una imagen de gran tamaño, componente sólido, esta parte ecogénica, y componentes líquidos, estas zonas, estos lóculos, este más grande que este. En otra vista se ve una distorsión de la representación del ovario con zonas líquidas y zonas sólidas desordenadas en este ovario que de gran tamaño tiene un Doppler que no llama mucho la atención. Este paciente, ya desde que vemos este componente sólido, el aumento de tamaño, en una paciente de 60 años, vamos pensando en la posibilidad de que haya una patología maligna. Acuérdense que las mujeres en posmenopáusicas o menopáusicas, la tendencia es que los anexos vayan siendo cada vez de menor tamaño en razón a los cambios de atrofia que se van sucediendo. Esa misma paciente fue a un estudio tomográfico, se hizo esta valoración. Ustedes tienen acá una lesión que tiene, como veíamos, un componente hipodenso de naturaleza líquida. En el TAC le podemos poner valores de atenuación a los lóculos que tenemos de la lesión y podemos ver variabilidades dependiendo del contenido proteico de estos. Y esto también tiene importancia en los casos de los tumores mucinosos que vamos a ver más adelante. Este tiene un componente entonces líquido predominante y tiene una zona sólida que se puede comportar como un nódulo mural de gran tamaño. De igual manera, en la periferia tiene un engrosamiento o una notoriedad de la pared con tabiques que son gruesos. Entonces, tamaño, componente mixto, sólido y líquido. Algunos pacientes o algunas lesiones se aprecian más hipodensas y que está relacionada esa hipodensidad a zonas de necrosis central y que se da por el rápido crecimiento tumoral y la falta de aporte vascular a ellos. Entonces, también tiene otra característica que debemos tener presente, que se visualiza en muchos pacientes tumores ováricos, es la bilateralidad, el compromiso bilateral de los anexos. Entonces, también es un signo que nos ayuda a ver esto. En la tomografía, en ocasiones, cuando queremos hacer diferenciaciones con patología inflamatoria, el realce del material contrastado, como aquí se ve en las zonas estas y los nódulos, el realce en los procesos inflamatorios es generalmente periférico a la lesión. No se mete al interior de ella ni sobre las zonas de tabiques aparentes. Este mismo paciente, además de los tamaños, los septos, el nódulo mural grueso, acá tiene en la proyección de las cadenas ilíacas formaciones ganglionares aumentadas de tamaño por sobre los vasos ilíacos que discurren por acá, de la arteria, y esta es la vena ilíaca externa. Y estas son formaciones ganglionares bilaterales. Seguimos viendo otro paciente para hablar de la bilateralidad. Acá están los ovarios grandes en su tamaño, con formaciones quísticas en su interior. Acá se ve una distorsión por el gran volumen de la lesión en la pelvis, tabiques, zonas nodulares, distorsiones, lóculos, heterogeneidad y el tamaño, ¿cierto?
Este paciente, luego de aplicado el material contrastado, se aprecia una importante captación eh, del material contrastado. Ustedes pueden ver, esta es un T1 igual SAT y esta es una T2. Y ustedes ven, esto es muy importante para que vean toda esta zona tumoral y esta de aquí se delinea de manera perfecta en esta de acá. Estas zonas de acá impresionan corresponder con líquido o en verdad no líquido porque vean que no está, esto tiene un componente de tejido graso probablemente, está suprimiendo en esta saturación. Entonces, una lesión de gran tamaño, captante, heterogénea. Estos son tumores eh, cistadenomas serosos. Esa es la histología de estos tumores. En general, el cistadenoma seroso es el tumor más frecuente de los tumores epiteliales que afectan los ovarios. Y los tumores epiteliales son los que más frecuentemente afectan el ovario. O sea que de la estirpe que más afecta los ovarios, este tumor, el cistadenoma seroso, que se lo grave, es el más frecuente. Entonces siempre es este componente, mucho distorsión, mucha captación y también tiene un componente de compromiso temprano a los ganglios en razón de su extremada agresividad. El cistadenoma seroso. Tenemos acá de este paciente, de esta lesión, la pieza histológica para que vean lo abigarrado que es en el interior la presencia de componente sólido dentro de la lesión y zonas quísticas o zonas con líquido dispuestas al azar de manera también difusa en la masa o en la lesión tumoral. Estas zonas captantes corresponden con estas zonas de tumor en esta pieza quirúrgica. Entonces ya saben, cistadenoma seroso. Aquí entonces vamos a pasar a una, no es contraparte, pero es otra variante de los tumores epiteliales. Esta es la segunda más frecuente y es el carcinoma ovárico mucinoso. Entonces acá tenemos a la izquierda una lesión que la vemos en el ultrasonido como una lesión compleja, con ecos fuertes en su interior, que impresiona ser líquida, con muchos lóculos. Los lóculos los vamos a ver acá, acá, aquí, por acá y acá. También tiene unos septos gruesos y acá abajo los septos son más notorios. A veces en las partes más profundas de la valoración sonográfica, los septos se ven un poco más gruesos en razón de la profundidad que el haz de sonido ha de hacer y refleja un aparente engrosamiento más notorio de que lo que es realmente. Entonces, eso es una cosa a tener en cuenta. En este caso, ustedes ven que estos septos, este septo grande que hay acá, no tiene el grosor de estos de acá. Pero bueno, en el estudio tomográfico, de todas maneras, se obtiene el que hay una lesión de muy gran tamaño que ocupa prácticamente la pelvis, que es igualmente, tiene un componente hipodenso predominante relacionado a su contenido probablemente líquido quístico. Y como estamos hablando de patología ovárica, podemos ir pensando que sea de naturaleza mucinosa en razón de la multiplicidad de lóculos por acá y que si nosotros medimos densidad aquí, densidad acá y acá puede ser variable por lo que les dije antes del contenido proteico o en este caso es moco lo que tiene este tumor. Entonces, si lo vemos en el ultrasonido, ya sabemos que esto no va a salir bien. ¿Podemos arriesgarnos a decir es un citoadenocarcinoma mucinoso de una vez? No podemos, no debemos. La verdad que esto no es que sea irrelevante, pero de aquí pasamos a otros estudios y de aquí sabemos que este paciente va a cirugía en razón de luego de haber hecho un estadiaje, que es lo que vamos a lograr
con la realización de los estudios tomográficos o de resonancia magnética. Vamos a ir a buscar si este paciente tiene compromiso ganglionar, compromiso de ascitis, y también vamos a ver si hay compromiso de la vía excretora urinaria y o lesiones focales sobre la representación hepática, eh, o incluso compromiso por extensión directa a las asas de intestino. Acá les traje también esta pieza quirúrgica de un cistadenoma mucinoso. Vean las formaciones quísticas, y cuando estas lesiones se punzan, se cortan, se abren, se eliminan un material moco. Tiene variables contenidos de proteína. Este tumor eh, tiene una bajo potencial maligno, al contrario que el que nos vimos anteriormente. Acá seguimos viendo la lesión. Esta es una resonancia magnética. En la secuencia T2 vemos la hiperintensidad de la lesión completa en razón a su componente de tipo quístico. Y vemos que aquí hay un nódulo que es diferente. En esta secuencia era hipointenso de alguna forma, mientras que las demás lesiones eran notoriamente hiperintensas. Luego de aplicarle el material de contraste en la secuencia T1 y de supresión grasa, se ve que este nódulo, si ustedes lo miran aquí, este es el nódulo, está captando el material de contraste. Otra vez es un nódulo mural captando en una neoplasia o una lesión de muy gran tamaño, de tipo quístico, loculado y perfectamente compatible con un cistoadenocarcinoma mucinoso. Por acá seguimos con tumores malignos. El otro que quería traerles por acá era un carcinoma endometroide. Estos en la ecografía, pues entonces se ve un notorio aumento de volumen de la zona ovárica con formaciones quísticas y componentes sólidos dentro de los quistes. Acá ustedes ven, este es un lóculo y tiene este componente. Este es otro lóculo y tiene este componente. Este componente es quístico y no tiene aparentemente asociados nódulos o componentes sólidos intraquísticos. En este caso, acá teníamos la lesión en el estudio tomográfico. Vemos lóculos igual de variable hipodensidad, algunos con componentes sólidos. Este es un componente sólido, este es otro lóculo con este componente sólido. Esa patología tiene una frecuente asociación a ser bilaterales también, y cuando estamos ante esta lesión en el ultrasonido, que vamos a decir lo que habíamos dicho antes, de aquí en adelante no nos gustó esta lesión, no creemos que vaya a ser una lesión quística benigna, vamos a pasar a hacerle el estudio que se le hizo, tomográfico, o le vamos a hacer también resonancia, porque vamos a ahondar en hasta dónde llegamos con esta paciente, que va a ser seguramente sometida a tratamiento tanto quirúrgico como de quimioterapia. Aún con resonancia y aún con TAC, por si lo estaban pensando, no podemos llegar a establecer un diagnóstico histológico de la lesión. Ustedes ven que estas lesiones se pueden traslapar, entonces nunca le vamos a pedir que nos hagan un diagnóstico histológico de una lesión de este tipo por imagen. Vamos a hacer una aproximación al diagnóstico y podemos contemplar dentro de los diagnósticos diferenciales estas lesiones que hemos mostrado, pero sí, al final será la patología la que nos dirá el diagnóstico definitivo. Esta lesión también tenemos su imagen en la patología. Entonces, esta es un lóculo de los que estábamos hablando. Perfectamente podría ser este.
Y este es el componente sólido que estamos hablando en los estudios de imagen. El componente sólido, el lóculo y la lesión, acá como ustedes la ven. Carcinoma de ovario endometroide. Les había dicho que les iba a mostrar otro implante. Esto tiene importancia porque los vemos en multiplicidad de lesiones. Lo único es que si vemos una paciente mujer mayor edad, de 60 años o menopáusica, y de pronto comenzamos a ver estos nodulitos, vamos a ir a buscar en el ovario una lesión. Es lo primero que haríamos, ¿verdad? Pero puede resultar que hayan otras patologías que nos den este tipo de problemas. Entonces, véanle la forma totalmente redondeada y está fuera de lugar. Este no es un sitio para que hayan ninguno de estos hallazgos, y menos esto que tiene un aspecto completamente de un nódulo de implante peritoneal. ¿Se entiende la cosa? ¿Sí? Bueno, por acá, los ovarios tienen una, no es característica, sino que hay una particularidad. A veces a ellos les llegan también metástasis. Entonces, hay metástasis a ovario, tanto sólidas como quísticas, por lesiones tumorales que pueden estar cerca y algunas veces algunas que están más lejos. Por ejemplo, en este caso, esto es el recto y por aquí, ya cerca, más bien yendo hacia la parte más distal, aquí vemos que realmente esta sería como la pared que estaría bien. Aquí hay una neoplasia, ¿eh? Que hace que haya un componente sólido de gran tamaño que pone un grosor sobre la pared rectal evidente entre los ejes de la 1, incluso hasta la 6 prácticamente, si hacemos de aquí para acá en todo esto. Y aquí, sobre el contorno derecho, izquierdo, perdón, tiene eh, unas formaciones hipodensas que corresponden con alteraciones de tipo quístico y, y acá ustedes ven ovario y ovario, y este ovario tiene algunas otras parecidas a esto. Entonces acá este ovario tiene metástasis de esta lesión, que era una lesión que tenía un componente, además de carcinomatoso, tenía un componente quístico en su manera de presentarse. Aquí es donde toca acordarles, porque creo que ya se lo habrán preguntado antes, o si no, se lo van a preguntar en cualquier momento de la vida, que han hablado del tumor de Krukenberg y que este tumor generalmente es un tumor que viene y procede del tubo digestivo, puede ser de estómago o colorectal, y da metástasis a ovario. Entonces, este tipo de tumor, por ahí siempre preguntan que si ese tumor en qué consiste. Entonces, es un tumor originado en el tubo digestivo de las famosas células en anillo de sello que metastatiza a ovarios. Y acá traje unos ejemplos para mostrarle la agresividad de estos tumores serosos. Acuérdense, la lesión de gran tamaño con una zona hipodensa y un componente grande, sólido también, que ha perdido o ha trastornado la anatomía en la pelvis y que se ha extendido, ya que todo este tejido que vemos acá es un tejido anormal que ha perdido todos los planos de separación de, por ejemplo, la lesión con la grasa regional. Esta lesión además se acompaña de estos elementos, se los van a preguntar algún día, estas calcificaciones que se han de llamar cuerpos de Samoma. Se escribe con PSA, Samoma. Y estos se ven asociados a algunos tumores malignos. Se cree que es por producto del metabolismo exagerado de las eh, células tumorales, entre otras posibilidades. Es también la idea buscar encontrar este tipo de microcalcificaciones
nos hace confirmar la naturaleza maligna de lo que estamos. Esta es una lesión que típicamente con su desorden anatómico y la invasión de las estructuras vecinas, no necesitamos la biopsia, obvio que se le va a hacer, pero ya sabemos que es una entidad benigna agresiva, que incluso aquí este plano muscular está invadido también. Entonces tengan idea de la extensión de esta lesión que se originó en la pelvis, en los ovarios, y ha hecho una invasión por contigüidad a todo lo que hay de aquí hasta el plano subcutáneo prácticamente, que lo tiene también infiltrado en esta región. Esto tenemos varios ejemplos. Esta lesión, entonces, con el componente quístico, el engrosamiento, los septos gruesos, ¿verdad? Los cuerpos de samoma, acá, estas calcificacioncitas, y la invasión por contigüidad. Acá, este es el mismo paciente antes, solo un nivel más bajo. Acá hay compromiso de la pared de los músculos rectos y oblicuos. Miren la extensión de esto hacia la pared abdominal. Y este es el omental cake, la invasión a peritoneo. Si ustedes quitan esta imagen de aquí y se quedan con esta, este es el omental cake. Acá tiene nódulos, implantes peritoneales en la superficie anterior, y acá hay un compromiso mayor de toda esta zona peritoneal, y algunas asas también tienen compromiso por extensión. Ven la lesión, ven los nódulos y la progresión hacia la pared abdominal anterior. ¿Quién sabe si este paciente hasta le habían hecho una resección parcial y recidivó y se extendió a través hacia la región del trayecto quirúrgico? Igualmente, hablando del componente quístico y el componente sólido de la lesión tumoral. Esto para que no se nos olvide el ultrasonido. Esta es la vejiga. Esta es una lesión de gran tamaño que tiene un componente líquido o quístico, y que tiene este componente sólido nodular en su interior. Cistoadenocarcinoma seroso papilar. Es de los mismos, ¿verdad? Lesiones grandes, lesiones complejas, de componente mixto, con formaciones nodulares en el interior y con un patrón de invasión. Nuevamente, componente sólido, zonas quísticas. En ocasiones estas áreas hipodensas dentro del componente sólido está relacionado a necrosis tumoral. Entonces, las zonas hipodensas dentro del interior de una lesión tumoral sólida, vayan pensando que hay zonas de necrosis. No más extensa. La idea es que tengan, que si en la pelvis tenemos una lesión de estos diámetros, de estos tamaños, no me van a estar dudando de a qué corresponda, ¿verdad? Neoplasia ovárica maligna, y ahí en adelante dejamos la carga al cirujano con la biopsia y ¿cómo es que? El seguimiento del tratamiento de este paciente. Una lesión grande, extensa, componente quístico o líquido, componente sólido y zonas hipodensas relacionadas a necrosis. Esta es otra lesión, otro tumor que ha hecho una distorsión completa de la región pélvica. Este es un tecoma, creo, y que cuando estamos poniendo el ultrasonido acá, no se entiende nada, no se individualiza útero, no se ven ovarios, solo una gran lesión sólida dispuesta en la región pélvica y con cambios que puedan estar condicionando sobre los ureteros, signos de invasión. Esta se las dejo para el final porque esta está en otra parte, porque era para romper ya un poquito lo que estábamos hablando y saber que tenemos un tema y una responsabilidad con la clínica, porque igual eso es una lesión grande, como les he estado diciendo, y la primera
impulso que podrían tener, de acuerdo a lo que estábamos viendo, pues era de que era una otra lesión tumoral como la que hemos estado hablando. Entonces, luego volveremos sobre eso. Esto es lo que teníamos de patología maligna ovárica. Entonces, ahora vamos a hacer la vista de la parte de útero. ¿Cómo estamos por aquí? ¿Se ha estado oyendo bien? Ok, gracias. ¿Alguna pregunta? Estos son unos atardeceres en Tamarindo. Entonces, vamos a, gracias, vamos a aprovechar ahora entonces, como queremos hablar de útero y siempre les he dicho, repasamos la anatomía, tratamos de acordarnos de ella, volvemos a verla y fijamos conceptos. Entonces, hacemos un recuerdo breve de la anatomía y aquí quería decir algo, que siempre cuando estábamos hablando de lo de las clases, pues por ejemplo, cuando hace muchos años fui a estudiar yo la radiología o en medicina, pues lo que veíamos era el ultrasonido y lo que nos enseñaban era ultrasonido. Eh, no nos enseñaban resonancia de una vez, pero en verdad acá lo que yo veo es que ustedes dentro de 4 semestres, un año más, 3 años, esto va a estar más cerca de todos la resonancia. Entonces ustedes tienen que conocer de esto y además con un poquito de entrenamiento con el ultrasonido ustedes van haciendo también la correlación y van, pues las enfermedades son las mismas, las lesiones tumorales son las mismas, la conducta clínica es la misma, la imagen es diferente, pero siempre nos va ayudando esto de repasar. Bueno, entonces el, el útero tiene unos componentes que se definen de manera muy clara con el estudio de resonancia magnética. Del útero reconocemos una zona central, que es el endometrio, que en las secuencias potenciadas en T2 se aprecia hiperintenso. Seguidamente del endometrio, que todos conocen, esta de pronto es la nueva zona, que es la línea de unión. Es lo que, entre comillas, separa el endometrio de su posición central a el eh, miometrio, que está más externo. Entonces, esta línea de unión que está acá generalmente es hipointensa, es oscura. Y esa línea tiene un rango de espesor que no debe variar entre 2 y 8 milímetros. Entonces nosotros nos vemos obligados a medir esa línea, ese espesor, en relación a sospechas de patologías que tengamos que responder y ya lo vamos a ver qué. Entonces, tenemos miometrio que tiene una intensidad de señal intermedia, ¿verdad? Que ahí uno ve como cositas que brillan y cositas más oscuras y un color grisáceo, entonces es una intensidad de señal intermedia. Tenemos una línea de unión que separa estas dos miometrios del endometrio y que es hipointensa. Estamos hablando de una secuencia T2. Y tenemos una zona central hiperintensa endometrio. Este también va a tener un grosor variable de acuerdo a la fase en que se encuentre del ciclo menstrual. Y entonces el útero en su conjunto tiene dos partes. El cuerpo, que ustedes lo ven acá, y el cuello. La zona donde se divide el cuerpo de cuello es el famoso istmo del útero, que es donde se realizan las cesáreas, es el corte anatómico para las cesáreas, el istmo uterino. Entonces, tenemos un útero que ustedes lo ven de buena forma, como se lo habíamos mostrado en la laparoscopía y en el ultrasonido. Entonces, con esto considerando, vamos hacia adelante.
En esto depende del ciclo menstrual, entonces va a verse variabilidades en el espesor del endometrio. Ustedes lo ven que esto es comenzando y esto ya pronto a terminar. Entonces, nosotros estamos viendo, esto es cerca del periodo menstrual, esto también, esto es al principio, habiéndolo pasado, ¿verdad? Y esto está gruesita la línea de unión. Al final, cuando está más grueso el endometrio, está más delgada. Por eso, para que lo anoten por ahí, es mejor no hacer el estudio uterino para descartar una de las patologías comunes que queremos descartar, que es la adenomiosis, hacerlo con el periodo menstrual. ¿Por qué? Porque ese diagnóstico va a depender de la relación o del espesor de esta línea de unión y las alteraciones que se vean en el útero. Y ahorita lo van a entender mejor. Entonces, por ejemplo, vamos a mostrarle primero eh, ¿cómo es que se llama? Una lesión que realmente no existe. En esa primera que está señalada en rojo, ustedes ven una zona hipointensa cerca de la línea de unión y en el espesor miometrial, porque ya estamos claros, que ya ustedes saben que la intensidad de señal del útero es así como es esta, ¿verdad? Habíamos hablado que era una intensidad de señal intermedia. No, esta zona oscura ya es hipointensa. Esto no está bien verlo. Entonces, aquí entraríamos en que si esto es una zona por un focal hipointensa, por un mioma, o una zona focal por una zona de adenomiosis focal. ¿Pero qué pasó? Este es el mismo paciente. Entonces, ¿qué pasó con ese paciente? Ese paciente, mientras le terminábamos el estudio, como siempre se demoran un poco, esa alteración desapareció. Entonces, ¿qué era eso? ¿Un artificio? ¿O qué? ¿El tumor fantasma? ¿O qué? No, esto era una contracción uterina. Entonces, ojo con esto, porque las mujeres pueden tener contracciones uterinas fisiológicas en cualquier momento, ¿verdad? Entonces, esto se veía como una lesión y más tarde la volvimos a ver. Eso es más tarde, es 20 minutos más tarde, tampoco es el otro día. Aquí vemos que eso desaparece. Entonces, no era una lesión y era una contracción. Eso hay que saber lo que sucede. Porque así esta paciente no se fue con un diagnóstico de un mioma o de una adenomiosis focal y comenzó a padecer por eso. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿qué es lo que queremos diagnosticar en ocasiones de la patología benigna uterina? Comenzamos con la adenomiosis, algo ya les había hablado. Esta es una enfermedad, la adenomiosis, es una enfermedad benigna que está caracterizada por la presencia de tejido endometrial en la pared uterina, es tejido ectópico. Ya a ustedes se les viene a la cabeza lo de la endometriosis, pero esto se llama adenomiosis porque es tejido endometrial ectópico dentro del miometrio. Esto no sale, es ahí, en el útero. Entonces, ¿cómo se hace el diagnóstico? Les había dicho que la línea de unión no puede tener más de 12 milímetros. Si nosotros vemos que este es un útero que se está viendo hipointenso, prácticamente todo el miometrio, entonces medimos esa línea de unión y vemos que ocupa en este lado, en la pared anterior, ocupa todo el espesor miometrial. Entonces, esto no está bien y esto es prácticamente muy compatible con una adenomiosis. De la adenomiosis, pues hablemos un poquito. Esta es muy común en la patología. Se dice que hasta en un 25% de las histerectomías realizadas por cualquier otra cosa aparece el diagnóstico de adenomiosis. Entonces es bastante frecuente. Ella generalmente afecta a las mujeres premenopáusicas multíparas y los síntomas frecuentes son trastornos de metrorragia, dismenorrea y dispareunia. Entonces, esto también es una patología muy sintomática y hay que tratar de diagnosticarla o para dar pues tratamiento sobre esto, razón que puede ser incapacitante también.
Entonces, de esta hay dos tipos. Una que es la adenomiosis difusa, entonces que es como la que les mostré, y está parejito la zona hipointensa, y otra que es focal. Entonces, eh, ella también se puede asociar, como se dice, eh, a focos de endometriosis activa, de endometriosis la usual, y también a lesiones como miomatosas. Entonces, acá les mostramos dos casos diferentes. Entonces, útero, pared posterior de color de intensidad normal. Pero ¿qué pasa aquí? Esta pared no es normal, está hipointensa y está en conjugación con la línea de unión. No hay separación entre la alteración hipointensa y la línea de unión hasta el endometrio. Esto es una adenomiosis focal. En el otro lado, la misma cosa, tenemos el endometrio y acá hay lesión acá y hipointensa del útero, pero acá también hay compromiso. Y aquí ustedes sí pueden ver que la línea de unión sí se paró, no, o sea que hay adenomiosis de aquí para allá, pero la línea de unión aquí no está comprometida. En el caso de la focal puede darse eso. Ustedes no siempre tienen que estar la lesión absorbiendo o estando con pérdida de la separación de la línea de unión. Simplemente este patrón difuso de alteración hipointensa es un tipo de adenomiosis. Entonces, aquí dejamos a la adenomiosis quieta y pasamos a ver la patología que es tan común y que ya habrán conocido, que son los miomas o leiomiomas. Entonces, estas lesiones son también muy comunes, de hecho es el más común de los tumores ginecológicos, afecta un 20 a 30% de las mujeres en edad fértil y la mayoría sí son asintomáticos, pero hay unos que pueden ocasionar patología en razón de su proyección. Por ejemplo, en, este, en esta que tenemos de ejemplo, los, lo traje porque tiene tres tipos de leiomiomas o miomas o fibromas eh, por ubicación. Entonces tenemos, acuérdense, endometrio, tenemos acá una lesión hipointensa que se pronuncia, se proyecta sobre la cavidad endometrial y esto es un mioma de disposición submucoso. Este que tienen por aquí y este otro que está por acá son miomas de proyección intramural. De hecho, este grandote también tiene un componente intramural, en razón de es solamente de muy gran tamaño. Entonces, submucoso, intramural, intramural. Y ustedes aquí ven intramural, submucoso. Este es una vista coronal de esta lesión. Y ven este que está acá, que a esto es que se refería el autor con esta flecha, que es una lesión igual, hipointensa y que está como por fuera del útero, pero está dependiendo de la pared y es el mioma subseroso. ¿Ok? Entonces aquí están las tres clases de tumores. ¿Y qué es lo que pasa cuando hablábamos de la sintomatología? Pues que puede dar sangrados y si ustedes ven este tumor al proyectarse a la cavidad endometrial, puede prolongar los sangrados y la persona tener sangrados todo el mes y habiendo consulta porque sangra durante todo el mes y se lo atribuye a algún problema de la menstruación y es el mioma submucoso que está sangrando en esa zona en razón de su proyección. Estos miomas tienen el inconveniente que también pueden producir infertilidad porque generan dificultades para la gestación y o aumenta la tasa de abortos. Entonces, ¿qué tenemos que diferenciar los miomas, por ejemplo, en el ultrasonido, los submucosos, de los miomas submucosos de patología endometrial, como qué? Como los pólipos endometriales. Pueden haber pólipos endometriales, entonces lesiones que se ven en el ultrasonido sobre el endometrio y alguien podría. Es difícil porque los pólipos tienen un aspecto, primero por el tamaño, segundo por la ecogenicidad, son generalmente
brillantes, ecogénicos y una morfología en gota, tal vez, de esos pólipos, como les decía, o también en el caso de patología endometrial como la hiperplasia, entonces vemos endometrios exuberantes, pero esto es en los pacientes que sangran, nada más, no es por la imagen del mioma que vamos a establecer dudas entre estas dos enfermedades. Entonces, aquí tienen tres ejemplos de estos leiomiomas. Estos tumores están compuestos de células musculares lisas, generalmente, y que están separadas por una cantidad variable de tejido fibroso. Por eso a veces se logran ver aquí estas zonas hiperintensas a manera de septos dentro de lesiones de gran tamaño. Esto aquí se me coló esta imagen y bueno, igualmente se las recuerdo. Esto es otra adenomiosis difusa, que lo que queríamos era de esta zona traer acá una vista ampliada para que, como se acuerdan que habíamos dicho que el endometrio ectópico es el que condiciona la adenomiosis, el endometrio ectópico en el miometrio, aquí hay componentes que están dados como este y estos y estos y estos y estos que son hiperintensos, que si le hacemos un corte histológico es una glándula endometrial que se aprecia brillante. Son quistes en las glándulas endometriales de este tejido ectópico que está ahora mismo proyectado sobre el endometrio. Acá ven ustedes el endometrio y hay prolongaciones de tejido endometrial hacia el miometrio a través de la línea de unión y más allá. Y estas son zonas también ampliadas que ya más difíciles de entender y que en verdad le veo como muy poca importancia, son focos de sangrado dentro de esta pared. Eh, entonces acá se suman las zonas quísticas con las zonas brillantes de sangrado. Entonces, para mí no tiene ninguna importancia porque todas son muy parecidas. Solo que histológicamente nos hablan de que hay componentes de quistes, de glándulas con quísticas y zonas de sangrado. Pero bueno, en verdad es mejor saber la verdad de la imagen. Nuevamente, este paciente tiene una adenomiosis difusa y comienza a tener focos acá, independientes de miomas, este mioma y acá hay otro. Y este paciente por acá tiene otra formación de aspecto quístico. Entonces, van de las manos la adenomiosis con la enfermedad de miomatosis o fibromatosis uterina o leiomiomatosis, se mezclan en razón de la frecuente ocurrencia de ambas. Este es un útero miomatoso prominentemente sustituido por las lesiones de gran tamaño y acá lo que traíamos era, esta lesión muestra acá un halo hiperintenso, ¿verdad? Alrededor de este mioma. Entonces la pregunta, ¿qué era esto? Bueno, los miomas producen en su crecimiento compresión de las estructuras adyacentes. Dentro de eso comprimen vasos y canales linfáticos. Y esto produce alguna pequeña presencia de edema. Entonces esto que está acá es edema a manera de halo sobre un mioma en crecimiento. Esto acá se ve. Si ustedes ven aquí, esta teníamos, hicimos una saturación. Es con saturación, T1 con saturación, acá se ve más brillante. Esto, la grasa se satura y queda hipointensa, como ya lo hemos visto repetidas veces. Los ovarios siguen mostrando sus lesiones quísticas aquí. Hay un poquito como de líquido alrededor de la representación uterina, una cantidad mínima normal. Y la lesión pues con cambios edematosos perilesionales que no tienen mayor significado, no se cambia el tratamiento, ni se le hace tratamiento, ni nada, solamente que es un hallazgo para saber también lo de a qué corresponde. Acá nuevamente un útero miomatoso con múltiples lesiones. Vean, todos estos son miomas. Este es el más grande. Entonces este mioma tiene heterogeneidades en su composición. Bien, tiene zonas brillantes acá. Y estas son zonas por degeneración hialina del mioma. A medida que crecen, el aporte vascular a veces no es el mejor
y comienzan a sufrir pérdida de células por necrosis y terminan haciendo cambios de este tipo de degeneración hialina. En un futuro esto podría llegar a calcificarse y ustedes van a ver que ven miomas calcificados que han sufrido masivamente esta degeneración, entonces terminan apareciendo unas calcificaciones en la pelvis que a veces hasta con la radiografía convencional de pelvis vemos una gran pelota calcificada con característica irregularidad, una morfología que no sabemos a qué corresponde, pero tal vez en algún grado redondeada y corresponde con miomas hialinizados calcificados. Una variante o una alteración que afecta bastante al útero es las malformaciones uterinas. La prevalencia de ella es entre un 3 a 10% según la bibliografía. Y es si ustedes lo ven, es una variabilidad. Hay gente que dice que 3% y hay otros que dicen que 10%. Entonces sí, obviamente hay una variabilidad muy grande en esto. Y entonces estas discrepancias se deben a la manera como se hace el diagnóstico. Entonces han establecido una clasificación, ustedes pueden ver, es una clasificación extensa, en verdad, como compleja, en el sentido de la manera como se presentan y probablemente hayan otras variantes que no están incluidas en esa clasificación, pero esta es la más exacta que hay hasta ahora. En esto, para hacerlo muy claro y no tan enredado por todo, entonces arriba la primera son hipoplasias y agenesias. Y entonces hay una frecuente para resaltar, que es el síndrome de Meyer-Rokitansky-Kuster. Este incluye agenesia, para ver, agenesia vaginal, y que a veces hay unos tabiques y entonces hay pérdida no existe la vagina o una parte de ella. O hay agenesia del cervix uterino y en ocasiones es más severa y entonces ven que hay pérdida del cuerpo. Perdón, solo hay cuerpo y hay atrofia de las trompas y hay atrofia de la cavidad uterina. Entonces hay otras que no tienen cervix y en fin, en eso la que más es famosa es esta del síndrome de Meyer-Rokitansky y luego vienen las que, habiendo vagina, hay problemas con el útero. Entonces ustedes saben que hay un cuerno derecho, un cuerno izquierdo que está relacionado a la trompa izquierda y a la trompa derecha. Entonces sobre esto viene y sucede lo siguiente. A veces se desarrolla solo un cuerno, derecho o el izquierdo, ¿verdad? Entonces hay unos que se comunica el cuerpo con el cuerno que está desarrollado y hay otros en el que ese cuerno no está desarrollado. Entonces es no comunicante. Entonces, a veces ese mismo unicornado o unicorne tiene el que no se desarrolla, el cuerno que no se desarrolla es hipoplásico y no tiene cavidad, y en otros casos es que es puro y no hay. La verdad que es bien pesada la clasificación, pero lo que le voy a traer son ejemplos como este, que es uno de los más importantes, el didelfo, donde son dos úteros con sus cuellos normales y que estos son totalmente divergentes, los cuellos, entonces los úteros divergentes y sus cuellos para cada cuerpo uterino normal, ¿verdad? En ocasiones estos puede haber un septo vaginal complicando la variante, pero entonces esto es susceptible de tener tratamiento quirúrgico. Lo otro son los bicornis, en donde hay dos cuernos, ¿verdad? Entonces, independientes y que están con esta morfología del fondo. Por acá tenemos el otro que hay un septo, si ustedes ven, aquí hay un septo que es muscular que separa a los dos cuernos, ¿verdad? Hay un septo que puede llegar hasta acá y asociarse también a un septo vaginal y hay otro que puede ser parcial y entonces hay solo una cavidad. Y algo que es muy común es el arcuato con un fondo arcuato que hay una forma de arco en el fondo uterino.
Y los otros que eran nada más para mencionárselo, hay pacientes que han sufrido o las mamás han tenido que consumir en esta época de la gestación dietilvestrol, y esto conlleva a que el útero sea hipotrófico, atrófico y plano en su aspecto posterior y fondo. Es un útero con hipodesarrollo. Eso es pesadita, esa clasificación. Acá un ejemplo de un útero unicorne. Solamente está el cuerno izquierdo, así como lo vemos, no vemos la otra parte. Acá este es uno en donde hay, acá sí tienen que hacer un acto de fe en creerme, porque es que aquí hay un cuerno bien gordito, bien bonito, con su endometrio, con su línea de unión, su pared miometrial, ¿verdad? Una parte como de cuerpo y fondo, y acá hay otro que está atrófico, que no parece que se comunicara de manera evidente, y que acá la cavidad endometrial es inexistente. Acuérdense que aquí hay actividad hormonal que nos dice que este endometrio está sano, que está en movimiento, que ha recibido un influjo hormonal, y acá está hipointenso porque no hay actividad. Entonces, acá vemos pues de lo mismo, un cuerno por aquí, acá viene otro que tiene un cuerno acá, y acá hay uno. Este era como el primero que les mostraba, que hay un cuerno como hipotrófico y que tiene como una comunicación. En verdad este no se aprecia comunicado. Acá sí hay de todas maneras un poquito como de actividad, impresiona, pero no logra ver uno cuando se viene acá esta comunicación qué tan efectiva sea. De todas maneras es un cuerno con buen desarrollo y uno con una atrofia importante. Esto no es susceptible de fertilidad. El famoso útero didelfo, dos cavidades uterinas, dos cuellos cervicales, completamente la morfología normal, la intensidad de señal normal del cuerpo del útero, su miometrio con su intensidad intermedia, la línea de unión y la cavidad endometrial. Por aquí, por un ejemplo con ultrasonido de cuando estamos haciendo el ultrasonido, se ven dos cavidades endometriales, ¿verdad? Se ven las dos cavidades endometriales y se ve el aparente septo. Vamos a la resonancia y aquí está el septo. La cavidad endometrial, la cavidad endometrial. Ovario, acuérdense, ovario aquí, grasa, huesito. Y acá este es un ultrasonido transvaginal con tridimensional que logra una imagen de esta forma. En verdad no es típicamente tridimensional, pero lo hace un poquito más diferente, más presentable, la cavidad y el septo. Entonces, esta útero septado es la malformación uterina más frecuente y tiene una elevada asociación con infertilidad. Eh, el útero, el contorno del útero es convexo y además de el septo S, que separa los dos cuernos uterinos, pues aquí es inferior a 4 centímetros, y esa es la mayoría. Y es importante que se revise la longitud de ese septo porque cuando van a cirugía, pues deben proceder a reparar esto si estuviera más grande y estuviera dando problemas para la fertilidad. En esto quería como para colorario final, porque recordar algo, siempre uno quiere mostrar de ultrasonido porque es necesario. Por ahí después les enviaremos algunas imágenes de esto. Esto es una paciente, un ultrasonido transvaginal en paciente con signos, primero joven, con signos de fiebre, dolor e incluso alguna descarga purulenta. Eh, Esto nos lleva a revisar a la paciente. Acá tenemos la cavidad endometrial, tiene líquido, es heterogénea, tiene unos focos. Estos focos que están marcándose brillantes son focos ecogénicos y es de aire, burbujas aéreas, porque aquí hay un proceso infeccioso severo con probable participación o con participación de anaerobios, inclusive en una paciente en un contexto de endometritis y una enfermedad pélvica inflamatoria.
Siguiendo con esto, en este estudio de resonancia tenemos acá ovarios, y ustedes ven los ovarios con su característica morfología, pero ven esta imagen que está marcada en asterisco como algo tubular, que acá en este coronal se ve mejor, más tubular y eh, nos recuerda, y además tenemos que pensar, a la trompa dilatada, ectásica. Entonces, este paciente, si le ponemos síntomas y decimos que tenía fiebre, dolor sobre el anexo derecho, esta paciente tiene una enfermedad pélvica inflamatoria y una biosalpia, ¿ya? Entonces, esa trompa dilatada y llena de líquido. Patología frecuente. Entonces, esta era la imagen aquella que le había agarrada, que tenía que mostrarles que tenía unas zonas hipodensas con zonas otras más loculadas de gran tamaño. Va también a resonancia y se aprecia una zona hipointensa que tiene, de todas maneras, corresponde con líquido. Estas son áreas líquidas y hay una alteración difusa del tejido pélvico. Cuando se aplica medio de contraste hay captación por toda la pelvis, es una enfermedad pélvica severa con formación de un absceso pélvico y que igualmente, entonces, el contexto clínico es el importante. Paciente con fiebre, dolor, joven, es más probable que haya una patología infecciosa, en este caso un absceso tubovárico, que pensar que es una lesión maligna. Eso, obviamente que todos lo sabemos y trabajamos por eso, que la imagen necesita el acompañamiento clínico de manera definitiva. Esa, no sé si es la final, pero era nada más porque como a cada rato nos gusta preguntarles, ¿verdad? Eh, con síndromes, ustedes ahí les habrán preguntado el síndrome de Meigs. Ese síndrome generalmente también está asociado a la presencia de una lesión tumoral ovárica benigna y la presencia de ascitis. Entonces, se trata la lesión, se quita la ascitis, síndrome de Meigs, aquí como lo tenemos. Vean la lesión, sólida, un componente, parecer era un fibroma ovárico y la ascitis presente. La causa y por qué pasa eso, desconocida. Otro atardecer, este es el final. ¿Cómo le fue? Preguntas. Bueno,